En el mensaje anterior, hermanos, vimos que aunque creyentes e incrédulos viven en el mismo mundo caído, los creyentes somos los únicos que podemos disfrutar de las actividades repetitivas de la vida diaria, tales como trabajar, como hacer todas las actividades que tenemos que hacer. Solamente nosotros somos los únicos que podemos disfrutar de esas cosas que a veces, hermanos, nos hastían, y a veces decimos, pero ¿hasta cuándo esto va a terminar? Ya estoy cansado de trabajar, ya estoy cansado de pagar biles, ya estoy cansado de hacer muchas cosas y no veo ningún fin en todo esto. La situación es, hermanos, de que debido a la caída en pecado, Dios decretó que todas esas cosas sucedieran y de que nosotros experimentáramos todo ese trabajo, esa dificultad, y que mientras vivimos en este mundo, mientras vivamos todos los días de nuestra vida en este mundo, eso será una realidad que estará con nosotros. Siempre tendremos ese problema. Pero hermanos, hay una diferencia entre nosotros y los que no creen en el Señor. Hay una gran diferencia entre nosotros los creyentes y los incrédulos. Y la diferencia es que nosotros entendemos cuál es el fundamento para el gozo. Nosotros los creyentes somos los únicos que podemos entender cuál realmente es el fundamento del gozo verdadero. Que aún en medio de ese trajín diario, aún en medio de esas cosas que a veces nos cansan, en medio de esas cosas repetitivas de la vida diaria, aún ahí en medio de todo eso, hermanos, podemos experimentar el gozo. Es cierto que a veces nos levantamos y vamos al trabajo y vamos casi sin deseos de ir a trabajar. Pero cuando estamos trabajando, de repente comenzamos a experimentar un cierto sentido de gozo y de alegría, porque nos damos cuenta que estamos haciendo algo productivo, ¿no es cierto? Que estamos haciendo algo bueno y necesario. Y más si reconocemos que lo que estamos haciendo es para glorificar a Dios, más sentimos el gozo. No solamente porque hay una remuneración económica en lo que hacemos. No solamente por eso sentimos gozo y alegría, porque déjenme decirles, hermanos, cuando yo estoy haciendo un trabajo, no voy a negar que lo hago con gozo y alegría, porque yo sé que existe una recompensa económica por eso. Y creo que el motivo detrás de todo lo que hacemos en el trabajo es lo que nos van a pagar. ¿O estoy equivocado? Yo creo que todos los que trabajamos con gozo y alegría, primeramente porque hay esa sensación y sabemos y estamos seguros de que al terminar nuestro trabajo vamos a recibir un salario. Y esa paga es lo que nos motiva a trabajar con gusto, con deseos, y ponemos lo mejor que está a nuestro alcance para que ese trabajo quede lo mejor que se pueda. No solamente porque nos vamos a sentir contentos con nosotros mismos al hacer nuestro mejor esfuerzo, pero también porque vamos a recibir un salario o una paga por nuestro trabajo. Y esto, hermanos, nos motiva a hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, esto significa, hermanos, que aún en las cosas más tediosas y más aburridas de la vida diaria, ahí encontramos gozo, porque hay remuneración por nuestro trabajo, porque hay recompensa por lo que hacemos. Y Salomón hizo esa pregunta en el versículo 3. ¿Qué recompensa hay, pues, de todo el trabajo que el hombre hace debajo del sol? ¿Cuál es la recompensa?
Muchos podrán contestar esa pregunta y decir, nada, no hay ninguna recompensa. Pero hermano, Salomón escribió su libro para decirnos que sí hay recompensa. Aunque sintamos que no hay recompensa, aunque sintamos que el trabajo que estamos haciendo no vale la pena, aunque sintamos que todas las cosas que hacemos diariamente, al fin y al cabo, no cuentan para nada, porque se van a olvidar o porque simplemente nuestro trabajo que hacemos el día de mañana ya no va a haber nada de eso que logremos. Aún así, hermanos, el cristiano que es sabio estará consciente que es muy posible que sus esfuerzos no sean honrados por las generaciones que vienen, pero aún así se regocijará porque sabe que eso es lo que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto, hermanos, que trabajemos en este mundo. Dios ha dispuesto que laboremos, que hagamos trabajos en este mundo debajo del sol. Y que esos trabajos, aunque parezca, hermanos, que no son significativos y que en realidad no tienen cual ningún beneficio para nosotros, porque vamos a morir, dentro de algunos años vamos a tener que morir, y las cosas que hicimos, los trabajos que hicimos, muy posiblemente serán olvidados, hermanos. Y eso tenemos que entenderlo. Tarde o temprano, las obras, los trabajos que hicimos, las generaciones que vienen detrás de nosotros, las van a olvidar. Pero, como creyentes e hijos de Dios, sabemos que eso no importa. No importa si nuestro nombre es olvidado a los 5 años después que muramos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sabemos, hermanos, que lo que Dios nos ha dado para hacer en esta vida, vamos a hacerlo. Lo que Dios ha decretado que hagamos en este mundo para su obra y para su servicio, vamos a hacerlo con gozo. No tenemos que preocuparnos y que el sueño no se nos vaya pensando, ¿y qué tal si mis hijos no siguen en mis pasos? ¿Qué tal si mis nietos le dan la espalda a Dios o no viven de acuerdo a la voluntad de Dios? Hermanos, nuestro trabajo es hacer lo mejor que podemos para instruirlos en los caminos del Señor. Pero ya no es nuestro trabajo el que ellos realmente sirvan al Señor de corazón como nosotros queremos que lo hagan. Porque últimamente ellos son personas independientes. Y no está en nosotros, sino en el Señor, últimamente. Voy a leer unos versículos, hermanos, del capítulo 1. Del versículo 12 al versículo 18, y lo voy a leer en una versión diferente. La versión Dios habla hoy es un poquito más clara y dice de la siguiente manera: Eclesiastés 1 del 12 al 18. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Entonces me dije a mí mismo: aquí me tienen, hecho un gran personaje, más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén, entregado por completo a profundizar en la sabiduría y el conocimiento, y también en la estupidez y la necedad, tan solo para darme cuenta de que también esto es querer atrapar el viento. En realidad, a mayor sabiduría, mayores molestias. Cuanto más se sabe, más se sufre. Alguien podría pensar: oh, pero ese Salomón es directo.
Yo que pensaba que la sabiduría daría más felicidad o ayudaría más, hermano, Salomón dice todo lo contrario. Dice que entre más conocemos, entre más conocimiento tenemos y entre más sabemos, más dolor y molestia hay, más sufrimiento hay. Estaremos explicando la razón por la cual esto es así un poco más adelante. En estas palabras, en estos versículos, hermanos, vemos hasta el capítulo 2, versículo 26, vemos el testimonio del rey Salomón. Vemos un testimonio que Salomón nos dice en esos versículos. Y estaremos examinando ese testimonio en los domingos que vienen. El día de hoy vivimos en un tiempo cuando los testimonios de personajes famosos, hermanos, son algo muy importante. Cuando se convierte al evangelio un artista, un cantante famoso, un deportista, la mayoría de cristianos están de alguna manera emocionados y diciendo por todos los medios de comunicación que fulano de tal se convirtió a Cristo, que esta mujer que era tan famosa ahora es cristiana, que este cantante, que este deportista ahora es cristiano. Y son invitados a todos lados, a las iglesias, a dar su testimonio. Hermanos, el día de hoy la iglesia está ansiosa de escuchar testimonios espectaculares. Testimonios de personas que dicen, oh, yo era un pandillero, yo era un drogadicto y Dios me rescató. Yo era un satanista y Dios me liberó. Y la iglesia, hermanos, está ansiosa por escuchar esos testimonios. Y entre más extraños sean los testimonios, tal parece que la iglesia más desea escucharlos. Déjenme decirles que esto se ha prestado para que incluso muchos inventen testimonios ficticios que nunca sucedieron, que nunca tuvieron lugar. Hay una mujer que escribió un libro titulado Yo fui al infierno, algo así, no recuerdo bien el título. Y luego escribió otro libro que ella fue al cielo. Y como ya no hay otro lugar intermedio, pues yo creo que hasta ahí le va a dejar. Si no, escribiría el tercer libro, yo fui al purgatorio o algo así. Hermanos, cuando leo esta clase de cosas, digo, cuánta ignorancia hay en los cristianos. Cuánto desconocimiento de la palabra de Dios. Que esto es lo que la gente quiere oír. No les basta con escuchar la revelación de la palabra de Dios. No, quieren otras revelaciones extras. No hay esa satisfacción con lo que Dios le ha placido revelarnos. No queremos eso. Queremos otras revelaciones, porque esas revelaciones las encontramos satisfactorias, emocionantes, poderosas. Hermanos, no es así en lo absoluto. Bueno, Salomón da su testimonio de tal manera, hermanos, que muchos críticos han llegado a pensar y a decir que Salomón no fue el que escribió Eclesiastés. Muchos creen que fue otra persona el que escribió, haciéndose pasar por el rey Salomón. Y dicen que es un testimonio ficticio, un testimonio que en realidad no fue el rey Salomón el que lo escribió, sino que fue un invento literario de algún otro personaje. Hermanos, esto es algo totalmente falso y sin fundamento. Y les voy a decir por qué. Porque lo que Salomón escribió en Eclesiastés, ninguna otra persona podía escribirlo, solamente él.
Como prueba de ello, vayamos a Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 12. Primera de Reyes 3, 9 al 12. Y dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Nunca antes había una persona como Salomón, ni después de él, excepto el Señor Jesucristo, hermanos. Excepto el Señor Jesucristo. La sabiduría de Salomón era tan grande que no ha habido ninguna persona que le iguale ni le supere. Ahora vayamos a 1 Reyes capítulo 4, ahí en el capítulo que sigue, capítulo 4, versículos 29 al 34, y dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ahora vayamos al capítulo 10. Capítulo 10, versículos 23 y 24. Capítulo 10, versículos 23 y 24. Y dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Esto es tremendo. No había ningún hombre, hermanos, tan sabio como él en toda la tierra. Y todas las personas deseaban conocer a Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La sabiduría que Dios le había dado tan grande. Ninguna otra persona podía haber escrito, hermanos, Eclesiastés. Ninguna otra persona. Porque lo que dice el libro de Eclesiastés no solamente es profundo, sino está lleno de sabiduría, hermanos, lleno de conocimiento. Y solamente él podía llenar esos requisitos como el escritor de este tan interesante libro. En ese testimonio, hermanos, que Salomón nos da, él se propuso a mostrarnos varias cosas que no deben ser ignoradas ni pasadas por alto. Hay varias cosas que estaremos viendo posteriormente. Ahorita solamente quiero hablar de una sola cosa que podemos ver en estos versículos que leímos, y es la siguiente: Salomón se propuso encontrar las respuestas a las preguntas sobre los acontecimientos de este mundo. Veamos el versículo 13, lo que nos dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón comenzó una búsqueda de respuestas.
La sabiduría de Salomón era tan grande, hermanos. El conocimiento de Salomón era tan grande que él quería encontrar respuestas a muchas preguntas que parecía no tenían respuestas. Preguntas que todos nos hacemos diariamente y que si no nos hemos hecho esas preguntas, algún día nos haremos esa clase de preguntas. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué no quita todo el mal, todo el pecado que existe? ¿Por qué Dios simplemente no barre con el pecado? ¿Por qué no lo desaparece? Si Dios es amor, ¿por qué permite toda esta maldad y todo este pecado? Me imagino que esa era una de las preguntas, hermanos, que hacía que Salomón le robaran horas de sueño, tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta. Llegó a la conclusión de que Dios le ha dado a los hijos de los hombres ese penoso trabajo de querer encontrar respuestas, de querer encontrar la solución a esos problemas. Pero también llegó a una conclusión, y esa conclusión la encontramos en el versículo 15, y dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Después de investigar y tratar de encontrar respuestas a sus preguntas, llegó a la conclusión de que lo torcido no puede ser enderezado. Claramente lo establece en este versículo. Lo torcido no se puede enderezar. Y ya me imagino a alguien ahí al pie de Salomón, un alumno: maestro, ¿y por qué es eso? ¿Por qué lo torcido no se puede enderezar? ¿Pudieras decirnos por qué? Y la respuesta de Salomón, hermanos, viene en el capítulo 7, versículo 13. Vayamos al capítulo 7, versículo 13. Miré la obra de Dios, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Aquí está la respuesta de Salomón, diciéndole a su alumno que hizo la pregunta: alumno, mira la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? ¿Quién puede enderezar lo que él torció? La respuesta es nadie. Ninguna persona en este mundo, hermanos, puede enderezar lo que Dios mismo torció. No hay ninguna persona que pueda enderezar esas cosas, porque Dios mismo las ha torcido. Y no hay ningún ser humano, por muy sabio que sea, incluido Salomón, que pueda enderezar lo torcido por parte de Dios. Me viene a la mente, hermanos, un ejemplo de estas cosas torcidas que nadie puede enderezar. Los tornados causan grande destrucción. Hermanos, el viento es una bendición, pero ¿quién puede decir que cuando el viento se convierte en un tornado es una bendición? ¿Quién puede decir eso? No, hermanos. El viento convertido en un tornado destruye, mata. Todo a su paso es destruido. Pues bien, ese tornado es algo torcido que destruye y mata. La pregunta en esta mañana es: ¿ustedes creen que haya alguien, algún ser humano, algún científico que pueda enderezar los tornados? ¿Que pueda componerlos? ¿Que pueda quitarle su poder destructivo? No. Ningún científico hasta este momento ha sabido cómo eliminar el poder destructivo de los tornados. Nadie.
y creo que no habrá tal persona. ¿Por qué? Porque son obras de Dios. Son obras torcidas que Dios le ha placido hacer. Y ningún hombre con toda su sabiduría puede enderezar esas cosas torcidas. Hermanos, los meteorólogos podrán tratar de estudiar a fondo los fenómenos naturales y pronosticar los vientos y la formación de tornados y advertir al pueblo que hay un gran riesgo de tornado para el día de mañana, por ejemplo. Pero es todo lo que pueden hacer. No pueden eliminar la amenaza de los tornados, no pueden eliminarla. No pueden inventar algo que pueda hacer que los tornados simplemente dejen de destruir lo que destruyen. La naturaleza de los tornados es destruir, y ninguna persona hasta este momento ha logrado quitar la destructividad de esos tornados. Y así podríamos mencionar otras cosas, hermanos, que son torcidas y que causan destrucción en este mundo, y que quisiéramos que eso no existiera, que quisiéramos que esas cosas no azotaran nuestro mundo, pero no podemos hacer nada para evitarlas. ¿Qué podemos hacer? Nada. Salomón entendió que existe un propósito detrás de todas las anomalías que existen en este mundo, y que solo Dios puede enderezar lo que Él mismo ha torcido. Una de las nociones muy populares en la iglesia de hoy es que Dios no tiene nada que ver con la maldad que hay en este mundo, y que lo más que Dios puede hacer es tronarse los dedos y observar cómo este mundo va de mal en peor. Eso es algo muy común en la actualidad. De vez en cuando vemos a algunos predicadores bien intencionados, pero equivocados en su teología, decir que a Dios le duele y sufre al ver la maldad del ser humano, pero que no puede evitarlo debido a que Él mismo le dio al ser humano una libertad que ni Él mismo puede frustrar. Esto no es correcto, hermanos. Esto no es correcto. Cuando ocurre algún desastre natural, los medios de comunicación invitan a líderes cristianos para que den su punto de vista del por qué sucedió tal cosa. Y muchas veces la respuesta que ellos dan y que nosotros oímos por televisión es la siguiente: oh, el corazón de Dios fue el primero que se dolió por tal acontecimiento, dando a entender que Dios no quería que tal cosa sucediera. ¿Es esto así? No. No es así, hermanos. Si esto fuera verdad, entonces no estaríamos en las manos de un Dios soberano y todopoderoso, sino estaríamos a merced de los caprichos de la naturaleza, del azar y de la casualidad. Si Dios no tiene en sus manos todos los eventos y todas las cosas de este mundo, de este universo, entonces no estamos seguros de que tal vez el día de mañana un meteoro va a impactar la Tierra y la vida en este planeta será solamente un recuerdo del pasado. Pero hermanos, la verdad es de que Dios tiene bajo control todas las cosas. Y que todo lo que sucede en este mundo, aun cuando sea algo torcido, Él lo decreta con un propósito. Y ese propósito tal vez no lo podemos entender al principio, pero llegará el día cuando podamos entender el propósito que Dios tenía. No solamente al permitir tal acontecimiento, pero al decretar que dicho acontecimiento tuviera lugar. Uno de los argumentos, hermanos, muy favoritos del teísmo abierto es que el libre albedrío del ser humano es el que ha torcido las cosas
que ni siquiera Dios mismo puede enderezar. ¿No es así? El rey Salomón nos dice todo lo contrario. El rey Salomón nos dice que es Dios el único que puede enderezar lo que él mismo ha torcido, y no el pecador caído. El pecador no puede enderezar nada, hermanos. El pecador no puede enderezar nada. Pero hoy escuchamos una versión muy contraria a lo que Salomón nos dice. Oh, el ser humano, Dios creó un plan para que el hombre disfrutara de la comunión con Él, pero el hombre, debido a su pecado, le frustró los planes a Dios. Y Dios tuvo que inmediatamente hacer otro plan B. No es así, hermanos. La criatura no puede frustrar los planes del Creador. No hay manera de que eso suceda. No hay manera. Pero hoy, la creencia popular en la iglesia de hoy es que el hombre ha torcido las cosas, que el hombre las ha torcido y que ni Dios mismo puede enderezarlas. No es así. Dios las torció y el hombre no puede enderezarlas. Solamente Dios puede enderezar lo que Él ha torcido. Debido a que vivimos en una cultura muy sensible, que se ofende si decimos que ciertas cosas son pecado y que no le agradan a Dios, también nos sentimos tentados a afirmar que no es Dios el que causa los desastres naturales, tales como los huracanes, los tornados y los tsunamis. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice que es Dios el que causa todo eso. Vayamos a Amós. Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6, encontramos lo siguiente. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y luego la segunda pregunta: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es interesante. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Pregunta el profeta Amós. Hermanos, esto nos da a entender que los males que suceden en la ciudad, los desastres naturales que ocurren, es porque Dios no solamente ha permitido que sucedan, pero Él los ha causado. Pero hoy en día, debido al sentimiento popular, nos cuesta trabajo decir: oh, es que el tsunami que barrió con muchos pueblos del Asia fue causado por Dios mismo. Nos rehusamos a reconocer esto, pero la Biblia lo reconoce. La Biblia nos dice claramente que no hay ningún mal que no sea causado por Jehová. Porque aún, hermanos, el mal, las cosas malas están en sus manos. Aunque para muchos esto sea difícil de aceptar y difícil de entender. Y esto es lo que realmente a Salomón le causaba problemas comprender. Que esto fuera causado por Dios. Voy a concluir, hermanos, diciendo que la razón por la que Salomón dice que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor, nos dice el versículo 18, es porque el que obtiene conocimiento llega a conocer ciertas realidades torcidas de este mundo sin tener el poder para enderezarlas. Finalmente Salomón se dio cuenta que ni la más grande sabiduría humana puede cambiar lo que Dios ha decretado que suceda. Entre más sabiduría tiene la persona, más dolor, más molestia siente. ¿Por qué? Porque se da cuenta con ese conocimiento, con esa sabiduría, que este mundo está lleno de cosas torcidas.
que no pueden ser enderezadas. Cosas torcidas que aunque lo intentemos no podemos enderezarlas. Y esto nos trae dolor, nos trae aflicción. Hermanos, piensen cuando eran niños, cuando tenían 4 o 5 años de edad y que la vida era casi color de rosa, ¿no es cierto? Todo era hermoso, todo lo veíamos hermoso. No conocíamos casi nada. No veíamos la pecaminosidad del ser humano. No sabíamos de las cosas terribles que el ser humano es capaz de hacer. Y para nosotros la vida era hermosa. Pero conforme fuimos creciendo, comenzamos a adquirir conocimiento y comenzamos a darnos cuenta de lo que el ser humano es capaz de hacer, del dolor que el ser humano es capaz de infligir en otros, de todas esas cosas terribles. Y comenzamos a preocuparnos. Y la vida comenzó a cambiar de color de rosa a ser una vida color roja, casi negra, oscura. ¿Por qué razón? Porque comenzamos a adquirir conocimiento. Y ese conocimiento nos aflige. Ese conocimiento, hermano, nos lleva a preguntarnos, ¿habrá una solución para estos problemas? ¿Cómo quisiera que esto no tuviera lugar? ¿Cómo quisiera que esas cosas no sucedieran? Es cierto, quisiéramos que no sucedieran, pero suceden. Y lo peor es que no podemos hacer nada para remediarlas. Lo peor es que no podemos hacer nada para evitarlas. Suceden. Y esto, aunque no lo querramos, hermanos, nos causa aflicción de espíritu. Nos causa estrés. Nos causa preocupación. Y el rey Salomón llegó a este punto. Con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, vio esas anomalías, esas cosas torcidas que nadie puede enderezar. Y llegó a pensar, ¿cuál es entonces la solución para estas cosas? La solución, hermanos, es Cristo y solamente Él. Salomón pudo entenderlo porque era un hombre de Dios, porque estaba hablando siendo inspirado por Dios. Por esa razón, el consejo al final del libro es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pongámonos de pie en esta mañana.